Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? En esta clase vamos a empezar a abordar un poquito más sobre los vectores y las operaciones que tenemos con vectores colineales, ¿no? Empezamos. Vamos a recordar y vamos a complementar las características fundamentales de los tipos de vectores que tenemos. Para empezar tenemos los vectores colineales. Son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. Es decir, por ejemplo, si observamos allá el vector A, está prácticamente sobre la misma línea de acción del vector B, pese que el vector B puede estar en una dirección contraria. Habíamos indicado que la flecha es fundamental en cada vector porque indica la dirección, si en este caso ambos son cero, pero el sentido es un sentido contrario, ¿no? En cambio, el vector C también se encuentra sobre la misma dirección, que es 0 grados en este caso, pero el sentido el mismo hacia el vector A, ¿no? Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos siempre y cuando las rectas que los contienen sean paralelas, es decir, tengan la misma dirección. Fíjense, este es el vector A, que puede ser un módulo pequeño, el vector B aparentemente un poco más grande, pero la dirección de ambos vectores es la misma, es alfa, ¿no? Entonces puedo yo deducir que A es paralelo a B, por el hecho, vuelvo a repetirles, que la dirección alfa es la misma para ambos vectores, ¿no? Acá teníamos los vectores colineales por el hecho de que su dirección era en el mismo sentido y estaban sobre la misma línea de acción. Si ya tenemos vectores paralelos, debemos mencionar también los vectores perpendiculares. Los vectores perpendiculares son aquellos que generalmente se enlazan, pero forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo se denomina ángulo recto y prácticamente al ser perpendiculares les dan varias características que nos pueden mencionar en algunas funciones trigonométricas importantes y lo vamos a abarcar en los próximos capítulos. Fíjense, un vector perpendicular forma 90 grados con el otro vector, ¿no? Sea cual sea el vector B, C, D, E, mientras formen un ángulo de 90 grados son perpendiculares. Y el símbolo de un ángulo recto es esta forma cuadrada sobre ambos vectores. Entonces, donde observemos estos símbolos, podemos deducir que son vectores perpendiculares. Sigamos. Existen también vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense, en el gráfico estamos con el vector A, el vector C, el vector B, y prácticamente todos o chocan en el mismo punto, que le voy a llamar O salen del punto O, ¿no? Al decir que son concurrentes, quiere decir que concurren en un mismo punto, o sea, tienen un mismo punto de origen o un mismo punto de intersección. Entonces, para deducir que son vectores concurrentes, esta es la parte fundamental, el punto de intersección. ¿Sí? Seguimos, vectores coplanares. El nombre propio lo dice, ¿no? Coplanares. Comparten el mismo plano. Son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Fíjense, yo tengo aquí mi plano naranja, que puede ser X, no sé, XY, en el aspecto de plano cartesiano. Pero veo que A, B y C están contenidos en el mismo plano. Entonces, cuando están contenidos en este plano de acción, se denominan coplanares. Generalmente vamos a trabajar con muchos vectores coplanares. Seguimos, vectores iguales. Son aquellos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En la anterior clase hablábamos de los gráficos de los vectores y habíamos dicho un vector nunca puede ser igual en módulo, dirección y sentido. Pero en el caso que fuera así, quiere decir que prácticamente es el mismo vector, pero tal vez con otro nombre.
del gráfico ya podemos deducir nosotros que es el mismo vector. Entonces fíjense acá, no importa el punto de origen, el vector A, si tiene las mismas características de módulo, dirección y sentido, pues deducimos que es el mismo vector. El vector opuesto. Se llaman vectores opuestos cuando el vector tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. Fíjense, un vector puede ser también opuesto, dice, cuando el sentido es contrario. Fíjense la flecha, ¿no? Tiene este vector A el mismo módulo, la misma dirección porque es la misma inclinación, pero el sentido de la flecha lo hace diferente. Entonces, un vector opuesto es prácticamente el contrario, en sentido hablando, del otro vector. ¿Y cómo se representa este vector opuesto? Con el signo negativo. Este es A, en este caso hacia arriba, y este es menos A, en este caso hacia abajo, ¿no? Estamos relativamente fácil con esos conceptos, ¿no? Seguimos con representación gráfica de una magnitud vectorial. Vamos a recordar un poquito porque esto ya lo hicimos, escala. Nos dice que para representar gráficamente las magnitudes vectoriales mediante vectores se toma en cuenta una escala, es decir, una equivalencia. Y estas equivalencias son prácticamente magnitudes, son patrones, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con centímetros, pero también podemos utilizar otros factores de longitud. Esto con el fin de representar esta magnitud. Por ejemplo, ¿no? El vector fuerza, dice. Y sabemos que fuerza es prácticamente newtons, puede ser kilogramos fuerza. En este caso vamos a utilizar eso, ¿no? La dirección es de 30 grados, dice. Y su módulo va a ser igual a 10 kilogramos fuerza. Según las características indicadas, con una inclinación de 30 grados, se ubicará la recta que lo contiene y su sentido, dice. Pero vamos a medir la longitud del vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando en cuenta una equivalencia entre unidad de fuerza y unidad de longitud. Estas equivalencias varían y pueden tomarse de acuerdo a las conveniencias del caso. Cuando hacíamos gráficas, nosotros podíamos determinar cuántos centímetros representaba, por ejemplo, una medida específica, ¿no? En algunos casos hemos reducido, en otros casos no. Entonces, la persona que va a graficar el vector necesita utilizar una medida más exacta y más fiable posible. ¿A qué nos referimos con esto? Que prácticamente sea una representación equitativa del vector. Si yo quiero graficar, por ejemplo, 10 kilogramos fuerza, en mi gráfico estamos tomando en cuenta cada centímetro como 2 kilogramos fuerza. Como me piden 10, entonces si un centímetro vale 2 kilogramos fuerza, 5 centímetros equivaldrán a 10 kilogramos fuerza. Fíjense, estoy utilizando factores de conversión inclusive. Ya deducción directa puedo determinar eso, ¿no? Entonces, acá en la parte inclinada, tomado en cuenta 10 kilogramos fuerza que representan 5 centímetros. Y nosotros en el gráfico a escala que hemos aprendido en la anterior clase podemos deducir prácticamente la línea de acción. Tenemos la inclinación, 30 grados, y bueno, el sentido que es prácticamente hacia arriba porque habíamos indicado que en el eje X positivo siempre se toma en cuenta estos valores como inicio. Tenemos acá la deducción final, nos dice que 2 kilogramos fuerza equivale a 1 centímetro. Esta es la escala de referencia que yo estoy utilizando, de la cual podemos deducir prácticamente que esta fuerza va a equivaler a 5 centímetros. Esto a gran escala. Seguimos. Vamos a hacer un ejemplo más. Dice, al jugar básquetbol en la cancha, nos preparamos para encestar con un ángulo de 37 grados y la aplicamos a un balón de fuerza 15 newtons. Realice la representación vectorial. A veces no vemos la importancia específica de la física, pero la física realmente se aplica en muchos conceptos de la vida y al analizar fenómenos naturales, prácticamente la física se aplica a todo.
Por ejemplo, en este juego dice que necesitamos un ángulo de 37 grados. Muchas de las personas que practican este deporte no piensan o no creen que son prácticamente fenómenos físicos que ellos deberían tomar en cuenta para una mayor eh, fiabilidad y respuesta a este ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros analizáramos sistemáticamente todos los movimientos del hombre y de los cuerpos, podríamos tener tal vez mejores resultados en los objetivos que tengamos. En este caso, acertar al aro para poder ganar más puntos, ¿no? Dice el ángulo de inclinación son 37 grados. Entonces el balón se lanzará con una fuerza de 15 newtons. Vamos a tomar como una escala de 1 centímetro que sea igual a 3 newtons. Si necesito 15 newtons, entonces debo dividir esos 15 entre 3, que me van a dar 5 centímetros. Fíjense, nuevamente estamos utilizando factores de conversión y estamos utilizando el sistema de escalas que hemos aprendido con gráficos. Por lo tanto, yo sé que 5 centímetros en mi gráfico representan exactamente 15 newtons. Entonces, los represento acá. 5 centímetros son 15 newtons y el grado de inclinación 37 grados. Con ese grado de inclinación debería moverse la pelota para poder llegar al aro y posiblemente realizar un movimiento parabólico que también será objeto de estudio en los próximos capítulos para física. Sigamos. Entonces, con esas aplicaciones y representaciones gráficas de los vectores, podemos empezar a ver operaciones básicas con vectores. Por ejemplo, la adición y sustracción de vectores colineales. Recordemos que eran vectores colineales. Inicialmente, los vectores colineales se referían a aquellos vectores que tenían una inclinación de 0 grados, ¿no? Y esta inclinación estaba específicamente sobre el eje X. Por lo tanto, los vectores colineales, debido a que tienen una misma dirección, su resultante para la adición y sustracción se determinará mediante la adición algebraica. ¿Qué quiero decir con adición algebraica? Suma o resta normal de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta que la regla de los signos del plano cartesiano se debe tomar en cuenta. Y acá tenemos nuestro plano cartesiano. Hemos dicho en el eje X que es este positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Estamos acá. Positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Y en el eje Y, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, vectorialmente se debe hacer coincidir el extremo o el sentido del primer vector con el origen del segundo vector. Y así sucesivamente hasta el último vector. Para hallar la resultante se debe tomar en cuenta un vector cuyo origen debe coincidir con el origen del primer vector. Entonces es fundamental ser ordenados con esta adición por el hecho de que tiene que tener una correlación. Si yo empiezo en un vector A, debería terminar en el último vector de acuerdo a las letras que estoy tomando, las letras del alfabeto, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos hacer coincidir, dice, el origen del primer vector y cuyo extremo o sentido debe coincidir con el extremo del último vector. Entonces, únicamente en vectores colineales, vuelvo a repetir, se aplica la suma algebraica. En otros tipos de vectores no colineales, la suma algebraica no es lo mismo para la suma vectorial. La condición de un vector colineal prácticamente es que su ángulo o su dirección sean 0 grados y estén sobre un mismo eje. Digamos. Entonces vamos a aplicar un ejemplo básico y vamos a tener acá, fíjense, 4 vectores colineales, A, B, C y D. Cada uno está marcado con el módulo que representa, ¿no? Y nos pide determinar la resultante de estos vectores. A tendrá un módulo de 4 unidades, acá está.
4 rayitas, 4 unidades. B son 3 unidades, pero fíjense, el sentido es prácticamente 0, pero la dirección es contraria en B. Por eso la flecha es fundamental para el gráfico. En el vector C tenemos 3 unidades de magnitud, de módulo, y tenemos también que el sentido es hacia la izquierda. El vector D solo tiene una unidad de módulo y prácticamente está en el eje positivo de sentido. Solución escalar, dice, debemos tomar en cuenta los ejes de referencia, ya sean positivos y negativos. En el eje X, en este caso, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. ¿Qué vamos a hacer entonces? Se debe tomar en cuenta la regla de signos, dice. 4, como es hacia la derecha, positivo. D, como es 3 unidades y está hacia la izquierda, va a ser negativo. C, como son 3 unidades de módulo y sus sentidos hacia la izquierda, otra vez negativo. Y D, hacia la derecha con un signo prácticamente positivo. Sumamos algebraicamente, o sea, una suma simple. 4 menos 3 más 1. 3 menos 3 es 6, menos 5 prácticamente menos 1, signo del mayor. El signo negativo nos indica que el vector está dirigido hacia la izquierda. Entonces, la solución vectorial nos resultará de la siguiente manera. Fíjense, ¿qué debo hacer? Mantener esta regla. ¿Qué nos dice la regla? Hacer coincidir el origen y el extremo del primer vector con el último vector. Entonces, gráfico, fíjense acá. Voy a hacer la sumatoria que me va a dar una resultante. El punto de inicio para A va a ser este, ¿no? Como A vale 4 unidades y es positivo, A hacia la derecha 4. Hasta acá acaba A. Esta es la flecha de A. Después sigue B. Donde termina A, debe empezar B, o sea, en este punto, ¿no? Y como B en este caso es negativo porque está yendo hacia la izquierda, cuento 3 veces hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y le estaría restando a A, porque son colineales, vuelvo a decirles. Termino con B, que está hacia la izquierda, y pongo el punto de origen de C. Si C, en este caso, apuntando hacia la izquierda, es negativo, mi vector resultante va a estar en este sentido. 1, 2, 3 unidades, ¿no? Listo. Finalmente tengo D. ¿Y dónde debe empezar D? En el punto final de C. Y como es positivo hacia la derecha, una unidad. Hasta acá terminamos los 4 vectores que están sumando, ¿no? Y desde este punto al punto inicial, debemos medir, en este caso, una unidad. ¿Qué signo? Negativo, porque sigue apuntando hacia la izquierda con relación a mi punto de origen, ¿no? Si hubiera sido hacia este sentido, hacia la derecha, sería positivo. Pero como es en condición negativa, pues mantengo ese signo. Gráficamente y analíticamente, esta sumatoria de vectores colineales estaría resuelta. Sigamos. Tenemos un segundo ejemplo, pero este segundo ejemplo ya aplicado a una condición netamente real. Por ejemplo, una canoa navega 3 metros por segundo a favor de la corriente de agua, o sea, está yendo a favor del cauce normal del río, que va a 1 metro por segundo. Dice. ¿Cuánto vale la velocidad del bote? Dice. Entonces yo debo hacer esto con vectores colineales. Ambos están en la misma dirección y en el mismo sentido. Si el bote y bueno, la corriente va hacia abajo, el bote en este caso estaría yendo también hacia abajo porque ambos, dice, están en la misma dirección. Veamos entonces. La velocidad resultante, que va a ser igual a la suma de vectores colineales, estará representada en este caso por el módulo del vector y de la velocidad del río más la velocidad propia del bote. Sigamos reemplazando.
Entonces vamos a mantener unidades por si acaso, porque también es fundamental el concepto de factores de conversión. Sumar, habíamos dicho, papas con papas, o sea, las mismas unidades. En este caso son metros por segundo más metros por segundo. Entonces, la velocidad del río en este caso estaría yendo de manera positiva, 1 metro por segundo, y la velocidad del bote también en el mismo signo, porque nos dicen la condición que prácticamente la canoa va a favor de la corriente de agua, no en contra. Entonces, 1 más 3 va a ser 4 metros por segundo. Si yo quisiera resolver este ejercicio por el método gráfico, tendría que hacer lo siguiente. Habíamos dicho que el punto de inicio debe ser dado por el origen de donde parte el sistema de vectores. En este caso, la velocidad de la canoa. Fíjense, yo tengo al revés, en este caso la velocidad del bote. Fíjense, 3 metros por segundo, entonces 1, 2, 3 unidades hacia la derecha. Y como la velocidad del río está en el mismo sentido, entonces le voy a sumar hacia la derecha nuevamente, pero 1 unidad. Punto. Ahí acaba toda la sumatoria. Y lo que debo hacer para hallar la resultante decía partir del mismo punto de inicio y llevarlo hasta el punto final. En este caso, 4 unidades. Gráficamente o analíticamente, el resultado está comprobado y correctamente escrito. Es necesario en vectores tener la idea de cómo se hace el gráfico, porque muchas veces el gráfico nos puede deducir el resultado final. Sigamos, tenemos un tercer ejemplo. Esto es un poco más fácil. Fíjense, dice dado los vectores, tengo el vector P, M y N en este caso, ¿no? Calcular, dice M menos N y N menos P y finalmente menos M más N más P. Habíamos indicado anteriormente que si el signo es negativo antes del módulo del vector o del nombre del vector, estaríamos indicando que la dirección en este caso sería la misma, pero el sentido, o sea la flecha, estaría de manera contraria. Graficamos el inciso A. Entonces, si dice M menos N, yo sé, acá está M, ¿no? Vale 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y N está acá. Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Yo quiero graficar lo que me está indicando el inciso A. Parto con M, ¿no? El punto de inicio en este caso es M. 1, 2, 3, 4, 5, como indica el gráfico inicial. Punto. A partir de este punto, inicio con N, dice. Pero como N es negativo, la flecha va a ir ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el espacio que ocupa acá, en este caso N. Acá es el punto final y decíamos, desde el punto de origen para la resultante, toma en cuenta cuántos espacios es hacia el punto final. En este caso 3. Y como está hacia la izquierda, negativo. Seguimos en solución algebraica. Decía entonces 5 menos 8 menos 3. Del gráfico o de la parte analítica tenemos el mismo resultado. Vamos por el inciso B. En este caso, N menos P. Yo debo partir en N. Mi punto de referencia va a ser este punto, ¿no? Sé que son 8 unidades. Cuento 1, 2, 3, 4 hasta el punto 8. Pero como me dice menos P, en este caso, las 3 unidades de P debo llevarlo al otro sentido, que sería prácticamente a la izquierda. Desde el punto inicial, o bueno, en este punto final más bien de N, parto con P hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 3. 1, 2, 3.
acá acaba esta suma o esta resultante en vectores colineales. Y decía la regla, desde el punto inicial que partiste hasta el punto final debes contar cuántos. 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. Como está hacia la derecha es positivo. La solución algebraica vendría a ser la resta directa. El módulo de n es 8 menos el módulo de p es 3, igual finalmente 5. Vuelvo a decirles, gráficamente o analíticamente el resultado debería ser el mismo. Finalmente tenemos el inciso C que me decía menos m más n más p. En este caso partimos de este punto de origen, ¿no? Tenemos m que son prácticamente 5 unidades y a partir de este punto de origen, como es negativo, debería ir hacia la izquierda. O sea, 5 unidades. Estoy 1, 2, 3, 4, 5. Más n, y n era 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partiendo del punto final, en este caso n. Llego acá. Le debo sumar más p, y p es prácticamente 3 unidades. A partir de este punto de origen, voy a seguir recorriendo hacia la derecha porque es p positivo. 1, 2, 3 unidades. La regla me decía, desde el punto inicial hasta el punto final, cuantas unidades sean, es la resultante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como está hacia la derecha, positivo. En la solución escalar tendré que restar menos m, o sea, menos 5, más n, o sea, 8, y más p, o sea, 3. 8 más 3 es 11, menos 5, 6 positivo. Estamos en el resultado prácticamente correcto. Esta máxima, que son una de las condiciones fundamentales de los vectores colineales, nos dice que el máximo valor de R, que es la resultante, se representará cuando alfa, o sea, la dirección, sea igual a 0 grados. Es decir, cuando ambos vectores sean paralelos y en el mismo sentido. En este caso, hacia la derecha. También podemos representar, dice, de la manera gráfica, si sumamos prácticamente el vector A más el vector B, pero estamos nuevamente repetir en el mismo sentido. Algebraicamente esto se representaría como la resultante máxima A más B. Bajo esta condición de ley de cosenos, sabemos que a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab, en este caso el coseno entre los dos ángulos, que en este caso 0. La ecuación reducida quedará como la resultante máxima en la suma de los módulos a más b. Seguimos. La resultante mínima, en este caso, el valor de la resultante se representará cuando el ángulo entre ambos vectores sea 180 grados, es decir, cuando los vectores son paralelos pero de sentido contrario. Cuando hablábamos de la construcción y la distribución en un transportador, hablábamos de los ángulos desde 0 hasta 180 grados. O sea, en este caso un vector estaría dando como una media vuelta hacia el otro lado. Por eso el sentido de su flecha es al contrario de los demás vectores que estarían interviniendo. ¿Cómo representaríamos? Fíjense, si sumamos y sacamos la resultante mínima, sería el módulo del vector A y donde acaba A, restarle el módulo del vector B. Gráficamente eso sería todo. Analíticamente lo que deberíamos hacer es mantener la misma condición trigonométrica. Por ejemplo, resultante mínima dice es igual a menos B. A cuadrado en este caso. Y el valor negativo de B
tendría que estar representado por b al cuadrado de manera positiva, por el hecho de que base negativa exponente par resultado positivo, más 2ab coseno de 180. Pero al colocar el valor de 180 tenemos un resultado que es igual a 1, ¿no? En este caso, menos 1. La resultante mínima, por lo tanto, será igual al principio trigonométrico similar al de las condiciones de la ley de cosenos, que vamos a hablar un poco después en los siguientes capítulos. La resultante mínima estaría reducida en todo caso al módulo del vector A menos el módulo del vector B. Por lo tanto, vamos a hacer algunos ejemplos. La resultante máxima de dos vectores es 31 y su resultante mínima es 17. ¿Cuál calcular más bien los vectores componentes? Tengo A, en este caso 31 en la sumatoria total, dice. Entonces A más B va a ser 31, resultante máxima. A menos B, resultante mínima 17. Calcular el módulo de los vectores. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a llevar a una ecuación matemática. Fíjense, yo sabía que la resultante máxima es A más B. En este caso es igual a 31. Y la resultante mínima es A menos B, igual a 17. Entonces, lo que yo voy a hacer es prácticamente hacer operaciones, ¿no? Fíjense, estoy sumando resultante máxima más resultante mínima, pero en este caso ya tengo los valores 31 y 17. Por el signo de B, yo puedo reducir este valor a 0 porque en un caso es más B y en el otro caso es menos B. Por lo tanto, me queda 2 veces A igual a la sumatoria de esto que me da 48 y 48 dividiendo entre 2 sería el valor de 24. Luego de 24, que es el valor de A, debo reemplazar en una de las condiciones que ya me había dado. Por ejemplo, que A más B es igual a 31. De donde despejo B y 31 es afectado con el 24, que estamos con un signo negativo. Por lo tanto, el módulo del vector B es igual a 7, analíticamente desarrollando. La física, como base de muchas ciencias, prácticamente todas las ciencias necesitan de principios físicos para fundamentar la existencia, también se aplica en conceptos básicos y dentro de nuestra geografía tenemos la presencia de varias culturas importantes, como la es la cultura aymara. En la cultura aymara se utiliza la representación prácticamente de la Cruz del Sur. Físicamente vamos a aplicar y vamos a fundamentar la existencia de esta Cruz del Sur. Y sobre todo con estos fenómenos físicos por los cuales es representado, también vienen a abarcar en fechas estratégicas del año para tomar referencias generales. Dice, sumar dos o más vectores equivale a representarlos por uno solo, llamado resultante, que produce los mismos efectos que los otros juntos. La Cruz del Sur, como una estrategia para la representación vectorial, nos servirá en un principio si hablamos de una famosa Cruz del Sur que está construida con la misma dirección y cuadrados establecidos de manera equilibrada. Tienen la misma magnitud que uno de sus lados, siendo la barra vertical de igual magnitud que la barra horizontal.
Esta figura nos puede ayudar a resolver problemas de adición y sustracción de vectores por el método gráfico. También si tomamos la barra vertical y la barra horizontal como los ejes cartesianos X y Y. La representación de la cruz del sur estará y prácticamente nos servirá para poder resolver problemas de suma de vectores. ¿Quieren aprender cómo? Lo vamos a hacer ahora. En este ejemplo, el desplazamiento entre el primer vértice del solsticio de verano y el segundo vértice del equinoccio de otoño, sabiendo que cada lado tiene el cuadrado 2 leguas de distancia, fíjense, estamos hablando ya de magnitudes, necesitamos hallar el desplazamiento del solsticio. Entonces, tomamos en cuenta. Acá tenemos una gráfica. En el eje Y estará el equinoccio de otoño, que vendría a ser la variable dependiente, y el solsticio de verano en el eje X, que vendría a ser la variable independiente. Tenemos la referencia. Dice ¿cuál es el desplazamiento entre el primer vértice del solsticio de verano y el segundo vértice del equinoccio de otoño? Sabiendo que cada uno de este lado de este cuadrado tiene 2 leguas de distancia. De alguna manera esto es uniforme, entonces vamos a representar, en este caso, cada 2 leguas de distancia. Y como son 8 cuadrados, prácticamente 8 de referencia, vamos a tener estos valores. La distancia entonces va a ser 8 leguas al cuadrado más 8 leguas al cuadrado. Son 64 más 64. La distancia va a ser igual a la raíz de 128 leguas al cuadrado, que me va a dar un valor dentro de esa raíz equivalente al cálculo respectivo. En un segundo ejemplo debemos calcular el desplazamiento entre el segundo vértice del solsticio de invierno y el primer vértice del equinoccio de otoño. Sabiendo que cada lado del cuadrado tiene 3 leguas de distancia. Cada lado. Entonces el equinoccio de otoño está en esta parte superior y el solsticio de invierno en la parte inferior. Del solsticio de invierno al equinoccio de otoño, como es un desplazamiento prácticamente equitativo, tenemos 12 leguas. Y el mismo 12 leguas hacia el solsticio de invierno. Fíjense, ¿por qué estoy tomando en cuenta esto? Porque recorre 1, 2, 3 cuadrados. Y como cada cuadrado tiene 3 leguas, 3 por 4, 12. Lo mismo para el otro caso. 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados por 3 leguas de distancia. Me da igual a raíz de 288 leguas. Ustedes con su calculadora podrán sacar el valor exacto redondeando a 3 cifras significativas. Finalmente, dentro de nuestra práctica final tenemos el valor de las resultantes. ¿Qué es lo que necesitamos recordar? La resultante de dos vectores es máxima cuando estos forman entre sí un ángulo de 0 grados y por consiguiente tienen igual dirección e igual sentido. Dos vectores A y B forman un ángulo de 0 grados. También se puede representar, fíjense, A, donde termina la flecha de A, empezar la flecha de B y me suma la resultante. Por lo tanto, la resultante máxima es A más B. La resultante mínima de los vectores habíamos dicho que se da cuando entre sí forman un ángulo de 180 grados.
Por consiguiente, tienen sentidos opuestos. Sí o sí, las direcciones de sus flechas se encontrarán de manera contraria una a la otra. Estos forman entre sí un ángulo igual a 180 grados. Por consiguiente, tienen sentidos opuestos. Los vectores A y B, por ejemplo, forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, A va a ser igual en una resultante mínima restándose a B. Gráficamente lo podemos expresar inicialmente el vector A y en el punto final del vector A empieza el vector B pero hacia sentido contrario. En este caso A menos B. Para finalizar hacemos unos ejercicios cortos. Fíjense, en el ejercicio número 1 dice hallar el módulo de la resultante máxima y mínima de los vectores C y D. El vector C es 9 unidades y el vector D 8. La resultante máxima será igual al punto de inicio, fíjense, en este caso C, contamos 9, y en el punto final de C tendría que empezar el vector D, que es prácticamente igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que se comprueba en el gráfico, ¿no? 9 más 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15 unidades. En este caso, para la resultante mínima vendría a ser el contrario. C en este caso vale 9 unidades. Y D tendríamos que cambiar a una distancia de 180 grados de C, por lo tanto su signo negativo me daría 9 menos 6 igual a 3 unidades. Finalmente tenemos determinar el módulo del vector A y B sabiendo que la resultante máxima es 36 y su resultante mínima es 12. Necesitamos saber el valor de A y B. La resultante máxima recordamos que es la suma de A más B de la manera, no sé, más cordial. Podremos tomar en cuenta el gráfico, ¿no? Y nuestras fórmulas de relación. A más B igual a 36 y en la resultante mínima A menos B igual a 12. Igualamos y sumamos las dos ecuaciones. A más B es igual a 36 y A menos B es igual a 12. De donde por suma algebraica puedo eliminar más B y menos B. Por lo tanto sé que A más A es 2A. Y reemplazando estos valores me da que 48 es igual a 2A y despejando A este 2 pasa a dividir 48 entre 2, 24. Hago lo mismo pero en sentido contrario para la otra ecuación y me dice que A más B es igual a 36. Reemplazo el valor que yo ya hallé, 24 más B es igual a 36 y debo despejar. Restando, B es igual a 36 menos 24, 12. Hasta allí tendríamos esos ejercicios para la práctica.